Entonces está en lo poblacional una mirada muy fuerte hacia lo rural, la población campesina, hacia los oficios tradicionales y digamos esas voces y esas personas que preservan, digamos, esos sabedores que tienen, digamos, como todo ese conocimiento, los jóvenes, entendería que ahí también hay un enorme campo de acción y un poco me quedo con lo que decían ahorita para que los estudiantes y la gente que está bien, que va a ver este panel, pueda entender un poco mejor qué es eso de lo genuino, qué es eso de lo original, qué es eso de lo transformador. Si nos pueden en un minuto, máximo minuto y medio, referirse a una experiencia que ustedes consideren que es profundamente genuina y que le puedan contar a los estudiantes qué es lo que la hace genuina, cuál es ese factor diferencial, cuál es ese aporte, digamos, de esa voz propia o ese componente de gestión que hace que ese proyecto haya sido para ustedes un proyecto significativo, absolutamente distinto a los otros, y haya podido ser no solamente premiado, no solamente haber ganado una convocatoria, sino que además de eso haber iniciado un camino y mostrado, digamos, una ruta de crecimiento clara. Alejandro. Yo aprovecharía la experiencia de las cantadoras del Pacífico Sur. Me parece que es una perfecta demostración de cómo la experiencia cotidiana de estas mujeres, que está en función de, en efecto, sus propios oficios desde la partería hasta el oficio de cantar, dentro de la actividad cotidiana y de su producción normal, se va convirtiendo en un oficio que, sin dejar de tener las raíces con su cotidianidad, sin dejar de tener el fundamento en la experiencia cultural de su región, también se va especializando tanto económicamente como artísticamente, y se genera todo un complejo, digamos, de estructura de producción cultural allí, a partir de ese saber y ese oficio. En particular, estas cantadoras han ido evolucionando hacia una perspectiva de producción de varios frentes de acción, pero al mismo tiempo especializando su labor como cantadoras y como generación de producto artístico comunitario. Entonces creo que es muy valioso ese ejemplo para poder reconocer que esas dimensiones de lo cotidiano y la dimensión de la especialización no riñen, no están yendo por caminos diferentes, sino que al contrario, se potencian mutuamente, pero además que la cotidianidad es también generar mejoramiento de condiciones propias a través del trabajo productivo, tanto para cada cantadora como para el colectivo que lo va logrando. Y se proyectan internacionalmente también, eso es otro elemento fundamental, que es una producción que se concentra en su propio saber, en su originalidad, en su búsqueda, pero se potencia como un núcleo en el sentido de cualificarse mucho, de proyectarse muy ampliamente, pero no disociándose de la calidad y de la condición cotidiana de su propia vida. Bueno, yo he valorado muchos proyectos. Creo que realmente en el país hay numerosas iniciativas importantes y que tienen un sello original. Sin embargo, me quedaría para la conversación con el Museo de San Jacinto, por ejemplo. Es un museo comunitario que ha logrado poner en valor todos esos objetos que vienen de una tradición, que vienen de un territorio, y darle una dignidad a esas memorias de una comunidad que realmente apuesta por hablar de sí mismos, ¿no? Y de ese sello de una cultura, de una región, y cómo hoy por hoy este museo, entiendo, es de las iniciativas más importantes en términos de turismo cultural, incluso para la región, porque además de lo que serían los objetos de la comunidad que le han dado valor desde su hamaca, su sombrero, su construcción también, todos estos elementos que en el Caribe se encuentran también de orfebrería y demás, pues también han conectado iniciativas de los saberes tradicionales de la danza, la música, y el museo hoy por hoy es activador de todos esos procesos que se dan en la región.
Me parece importante también destacar aquellas iniciativas que, a pesar de las dificultades que hay de esta relación educación-cultura, han podido realmente pararse en el territorio y hablar de una educación artística. Yo creo que por ahí encontraríamos muchas que se están pensando en la formación de una manera seria, con un sello particular. Ahí yo creo que encontraríamos muchas estructuras, pero que además hay una seriedad frente al hecho pedagógico y frente a la apuesta pedagógica. Y hablaría también de proyectos como el del Colectivo 21, que viene trabajando con desde esta perspectiva política, de denuncia, de trabajo con las víctimas, pero también de crear contenidos de calidad en comunicaciones. Yo creo que son ejemplos diversos, pero que muestran cómo hoy el país tiene iniciativas originales. Colectivo 21, ¿dónde lo pueden encontrar? Colectivo 21 de Carmen de Bolívar. Sí. Y el Museo de San Jacinto. En San Jacinto. Y las cantadoras del sur del Pacífico. Las cantadoras en Tumaco particularmente, pero es toda la región de Pacífico Sur, que son 14 municipios. Quisiera hacer una pregunta antes de terminar, y tiene que ver con la cultura, digamos, tiene un acervo propio, tiene unas prácticas, unos dispositivos, unas maneras de ser y de hacer las cosas. Aún así, pues muchos de nosotros hemos criticado que es siempre muy frecuente que la cultura se encierre a sí misma y termine siempre mirándose a sí misma, y que le cueste trabajo establecer diálogos creativos, disciplinares, sociales, económicos con otras áreas del conocimiento, con otros sectores de la producción. Ustedes un poco conociendo este país diverso, este país de territorios, de regiones, de distintas miradas, ¿con quién piensan que hoy es más interesante, más fértil, mucho más potente que los proyectos culturales dialoguen con otras áreas? Tú hablabas ahorita de la educación, ahorita se hablaba del turismo. No sé si ustedes le pueden dar a nuestros estudiantes algunas pistas claves sobre cuáles son los sectores en donde hoy se puede construir diálogos productivos con otras áreas de la gestión pública, privada y del conocimiento. Alejandro. Bueno, yo creo que es muy dinámica la perspectiva de internacionalización, y yo quisiera invitar a eso, a que un proyecto desde su trabajo propio tenga una capacidad y una mirada de amplio alcance en el sentido de la internacionalización. Y lo planteo porque hay muchos ejemplos de municipios y también de colectivos y asociaciones y organizaciones que precisamente por su capacidad de mirar y de proyectar ampliamente su objeto, logran internacionalizar desde su propio contexto un proyecto de una manera admirable. Tengo en mente, por ejemplo, ahorita una banda de vientos de un municipio antioqueño en particular, que a través de una gestión cotidiana y también de un trabajo comunitario e institucional constante, en 3 años logra no solamente cualificar muy bien su propio producto musical y artístico, sino que logra proyectarlo por Europa sin ninguna dificultad. O sea, es impresionante. Pues son varias, por ejemplo la de Neira en particular, que lo hizo con Francia, impresionante la banda de Neira en Caldas, o la banda de Sabaneta en Antioquia también, serían muy buenos ejemplos para hablar solo del caso de bandas. Pero me quedé en lo musical, pero vale la pena trascenderlo hacia el criterio de articulación entre la producción artística y el proceso educativo, como lo había mencionado, porque creo que es muy dinámico. Es decir, cada individuo de un proyecto y cada colectivo a su vez pueden generar de manera coherente, no de manera marginal ni de forma supletoria, sino de manera central, y con esa centralidad suficiente, la articulación de lo educativo y lo artístico. Yo creo que ese sería un núcleo de producción increíble, que hay que seguirlo desplegando con mucha fuerza para que tenga una verdadera calidad y una estructuración de pertinencia y también de maduración, de evolución en su propio lenguaje y su propio alcance. Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro. Pienso que la mayor articulación que se debe trabajar en el sector es precisamente el campo educativo, porque es el que garantiza procesos, es el que garantiza que haya gente sensible a lo que hacemos, es el que garantiza que además pueda haber transformaciones en los desarrollos tanto disciplinares como de otros niveles. Creo que las otras relaciones vienen por añadidura.
Claramente se ha hablado siempre de la transversalidad de la cultura. Yo diría que esa transversalidad es real, pero es muy potente y la podríamos aterrizar en asuntos como la relación con la salud. Creo que ese es un campo súper rico para mirar nuestro oficio, no solamente por esa condición de bienestar que puede darle a cualquiera el poder tener un espacio de expresión, de felicidad, ¿no? Hablaríamos también de campos como el deportivo, el mismo campo del trabajo, que es tan importante trabajar esa articulación, pero en términos de lo que nos puede hacer más potentes, más creativos y puede traer mayores rendimientos al campo cultural, es esa articulación sin duda con lo educativo. Es ahí donde creo que pues siempre hemos venido enfilando como nuestros esfuerzos, pero que todavía falta entrar con mayor decisión, que no sea la oferta que le llevamos a la institución educativa para que los niños se recreen o tengan un momento de esparcimiento, sino para que vivan la experiencia artística. Y yo creo que este vivir la experiencia artística pasa por el cuerpo, pasa por la vida, pasa por el tener la experiencia y el relacionarse con los lenguajes. Y esa es una gran tarea que tenemos desde la gestión. Vale, ya para terminar, yo quisiera que ustedes le contaran a nuestros estudiantes, sobre todo esos gestores que desde el territorio sacan adelante una organización, ponen, digamos, su vida en función de sacar adelante una iniciativa cultural. ¿Cómo hacen para ser mucho más estratégicos, mucho más exitosos? Primero, en su relación con el Estado. Tanto ese Estado que está representado en la institucionalidad local, departamental, pero también en la institucionalidad nacional. Y segundo, ¿cómo hacen para cada vez también conquistar, seducir, como tú lo decías antes, Ángela, a sus públicos, a sus audiencias? No sé si tienen algunos comentarios pequeños de cómo hacerlo bien, cómo no equivocarse, cómo tener una actitud que les permita ganar réditos y ir hacia adelante en estas dos búsquedas, su relación con la institucionalidad pública y los agentes que representan esa institucionalidad pública y la relación con sus públicos y audiencias. Alejandro. Así de rompe al rompe. Quisiera unos criterios básicos, por ejemplo, mantenerse autónomos. Eso es muy importante, es decir, no generar dependencias, sino interdependencia, que es bien distinto. Es decir, construir la autonomía, que responde a mucho de lo que hemos hablado hoy, construir autonomía y mantener esa capacidad de proponer y de buscar lo propio. Pero en interdependencia, porque es fundamental saber reconocer, dialogar, saber aprender de otros procesos. Es decir, esa característica de diálogo puede sonar al lugar común, pero es absolutamente necesaria. Y es ser capaz de confrontar lo que pienso, lo que busco, en lo que creo, lo que estoy haciendo, lo que estamos llevando adelante, con lo que otros han hecho. No ser solamente autorreferenciado, sino ser capaz de descentrarse y de reconocer los valores en los otros y en los otros proyectos. El otro criterio que es fundamental, que lo hemos visto mucho, es ser participante consciente, activamente. Es decir, nosotros, hablaba Ángel hace un momento de la dimensión política, es decir, necesitamos educarnos políticamente en ese sentido. Una educación política significaría para un proyecto el ser capaz de mirar sus condiciones propias, reconocer y valorar las capacidades propias también, pero ser capaz de ver su transformabilidad en el tiempo y en las relaciones sociales. Es decir, cómo logramos que un proyecto se pueda ir madurando, ir llevando paso a paso, pero al mismo tiempo haciendo rupturas, haciendo contrastes, trayendo innovación, trayendo diferentes formas y perspectivas para que no se quede anquilosado, sino que sea una participación muy activa, muy de iniciativa. Y obviamente el factor de la decisión, es decir, que los distintos actores que están trabajando en un proyecto tengan una función decisoria también, es decir, puedan ser, es parte de la autonomía y es parte del trabajo colectivo, ser capaces de ejecutar los procesos de trabajo con responsabilidad, pero también con autonomía para decidir sobre su destino, sobre su curso, sobre su logro. Muy bien. Y con las audiencias, ¿cómo hace un gestor cultural para mantener a sus públicos, a sus comunidades, a sus audiencias conectadas con su proyecto? Pues hay elementos que hemos aprendido mucho afortunadamente en nuestro campo artístico y nos los da cotidianamente. Por ejemplo, ese sentido lúdico es
fundamental, es decir, que los proyectos tienen que realmente estar promoviendo un disfrute de los participantes, tanto en su gestión y en su implementación, como de la interacción que se establece social, comunitariamente, sean o no proyectos de tipo creativo, ojalá de tipo expresivo, de tipo simbólico, pero de todas maneras el proyecto puede ser muy bien trabajado desde una relación de lúdica, de disfrute, digamos, celebración de lo colectivo permanentemente. Esa dimensión me parece fundamental. Sí, esa celebración de lo colectivo es clave. Bueno, yo pienso que hay como una dupla fundamental para cualquier gestor. Uno es su capacidad de formarse. Yo creo que para la institucionalidad, en ocasiones recibir tantas solicitudes de personas, es nuestro trabajo, por supuesto, pero de personas que no conocen el campo cultural y no están informados de las herramientas, de las normativas, en ocasiones pues nos devuelve siempre a tratar de estar formando, estar informando los diferentes canales, y yo creo que para que la gestión logre tener un lugar necesita ser formada, y necesita ser formada pues como espacios como este diplomado, pero también esa noción de estarse enterando permanentemente de cuáles son esas normativas, esos espacios que se han ganado a nivel de participación y que quizás en ocasiones no se utilizan de la mejor manera. Pero también pienso que no se ha puesto en valía la participación. Nuestro Sistema Nacional de Cultura tiene muchos problemas, el asunto de la representatividad, por ejemplo, pero es una representatividad que hoy no funciona porque no hemos creído en los canales de participación. Yo creo que el ser consciente del poder de la participación ha logrado que en algún momento Bogotá tuviera un proceso de presupuestos participativos, de proyectos que se generaban y se gestaban desde los mismos consejos nacionales. Entonces yo creo que además de estas instancias que crea el Sistema Nacional, el que los gestores puedan lograr espacios de participación, los demanden, pues también obliga al funcionario a estar en una permanente conversación y en una permanente redefinición. Yo creo que el tema de la formación para el gestor y la participación es fundamental hoy para poder gestionar sus propuestas. Y frente al cómo enamorar las audiencias, yo creo que fundamentalmente creyendo en lo que hacemos y haciéndolo cada vez de mejor manera. Creo que en ocasiones descansamos un poco en algo que ya hemos desarrollado y no volvemos sobre esas premisas con las que surgieron en el momento en que nos enamoramos de una propuesta, y creo que eso hay que validarlo permanentemente y hay que lograr conectar al otro a través de ese gusto por lo que hacemos. Creo que por fortuna en lo cultural quienes estamos porque amamos este campo, porque estamos seguros de que este es el camino que elegimos, pero en ocasiones no lo comunicamos de la mejor manera, y esa comunicación debe darse en el hecho artístico, en el proyecto que se piense, en la propuesta que queramos llevar pues, a las comunidades en las que estamos. Ángela Beltrán, coordinadora nacional de danza del Ministerio de Cultura. Alejandro Mantilla, durante 24 años el coordinador nacional de música del Ministerio de Cultura y actualmente profesor de nuestra maestría en gestión y producción cultural audiovisual. Muchas gracias por estar acá en este primer capítulo de nuestra serie de videos sobre cómo formular bien y exitosamente un proyecto cultural. Ya nos veremos con ustedes más adelante para hablar de otros aspectos. Muchas gracias.